¿Alguna vez has oído hablar del día? ¿Jesucristo descendió a los infiernos? Esto no es un mito ni una simple interpretación teológica. Es una verdad bíblica que revela uno de los mayores misterios de la fe cristiana. ¿Por qué Jesús, después de su muerte en la cruz, fue al reino de los muertos? ¿Fue un castigo? ¿Un acto simbólico? ¿O un evento de inmenso significado espiritual? Lo que exploraremos hoy cambia radicalmente nuestra comprensión de la salvación y la guerra espiritual, porque lo que Jesús logró en el más allá va mucho más allá de lo que imaginamos. No venció simplemente a la muerte, conquistó las tinieblas, proclamó su victoria sobre Satanás y rompió las cadenas de toda la humanidad. El reino de los muertos tembló ese día, y lo que la Biblia nos revela sobre esto es de poder extraordinario. Pero aquí está la pregunta. Pocos creyentes se preguntan, ¿cuál es el impacto de este evento en tu vida hoy? Porque si Jesús descendió a las profundidades del infierno, fue también para vosotros, para vuestro futuro eterno y para vuestra liberación espiritual. Lo que descubrirás en este vídeo es una verdad que pocos conocen y que podría transformar tu comprensión de la fe. Así que estad atentos hasta el final, porque cada revelación que vamos a compartir podría cambiar tu destino eterno. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿ya has oído hablar de este evento? Y si crees en el poder de Jesucristo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y habilita las notificaciones, para no perderte. No hay una verdad bíblica esencial como esta. Ahora entraremos en el corazón de esta revelación bíblica. Prepárate, porque lo que vas a aprender es increíblemente poderoso. El infierno es una realidad bíblica que recorre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es simplemente un lugar de tormento, sino un concepto complejo que se revela gradualmente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Seol a menudo se lo conoce como el reino de los muertos, un lugar oscuro donde las almas esperan su destino. Contrariamente a la idea popular de un infierno ardiente, el Seol es un lugar neutral donde conviven justos y pecadores. Sin embargo, el Nuevo Testamento aporta una mayor aclaración. El infierno no es una simple expectativa, sino una consecuencia espiritual definitiva. Jesucristo habla frecuentemente de Gehenna, término que hace referencia a un valle cercano a Jerusalén donde se quemaban basura y cadáveres. Este lugar, sinónimo de destrucción e impureza, se convierte en una fuerte imagen del castigo eterno, reservado a quienes rechazan a Dios. El Nuevo Testamento introduce otro concepto importante, infierno, que puede verse como el equivalente griego del Seol. A diferencia del Seol, el Hades a veces se describe como un lugar de sufrimiento temporal, donde las almas esperan el juicio final. En la historia del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús deja claro que el Hades es un lugar de tormento para aquellos que han ignorado la justicia divina. Pero aún no es el destino final de los condenados. El Apocalipsis revela que el propio Hades será arrojado a un lugar aún más terrible, el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Este será el castigo máximo, no solo para las almas perdidas, sino también para Satanás y sus ángeles caídos. Este lugar de eterna separación de Dios es el punto final de toda rebelión contra el Creador. Es fundamental comprender que el infierno no es una invención humana destinada a asustar, sino una realidad espiritual confirmada por el mismo Jesucristo. Advirtió repetidamente a sus discípulos sobre las consecuencias del pecado y la importancia de elegir la vida eterna en Dios. Es sorprendente la seriedad con la que Jesús habló del infierno, a menudo más que del cielo. ¿Para qué? Porque sabía que estaba en juego el destino de las almas. Dios, en su amor infinito, ofrece siempre una salida: la fe en Jesucristo como Salvador. Pero quienes rechazan esta gracia se exponen a una separación definitiva de Él. Algunas personas preguntan, ¿puede realmente un Dios amoroso enviar almas al infierno? La respuesta bíblica es clara. Dios no quiere que nadie perezca, 2 Pedro 3:9,
pero también respeta el libre albedrío. El infierno no fue creado para la humanidad, sino para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. Sin embargo, aquellos que eligen alejarse de Dios naturalmente siguen el camino del rechazo de la gracia divina. Por eso la Biblia llama a todos a tomar una decisión crucial. No es una cuestión de miedo, sino de elección: seguir a Jesús o alejarse de Él. A través de estas revelaciones, queda claro que la comprensión que la Biblia tiene del infierno no es un simple mito o metáfora. Es una realidad espiritual que invita a reflexionar. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Aquí es donde el papel de Jesucristo adquiere todo su significado. Su sacrificio no fue solo para perdonar los pecados, sino para salvarnos de esta separación eterna. Y esto es precisamente lo que exploraremos en el siguiente punto. ¿Por qué Jesús descendió a los infiernos después de su muerte en la cruz? Cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, inmediatamente pensamos en la cruz y la resurrección. Pero, ¿qué pasó entre estos dos eventos? La Biblia nos revela un misterio fascinante. Después de dar su último aliento, Jesús descendió a los infiernos. ¿Pero por qué? Al contrario de lo que algunos podrían pensar, no se trataba de sufrir castigo. Jesús nunca fue prisionero de la muerte. Descendió al reino de los muertos para proclamar una verdad esencial: su victoria absoluta sobre el pecado, la muerte y Satanás. En 1 Pedro 3, 18-20, está escrito que Jesús fue predicando a los espíritus encarcelados, una declaración que plantea muchas preguntas. ¿Quiénes eran estos espíritus? ¿Por qué Jesús les envió un mensaje después de su muerte? Para comprender esta misión divina, debemos remontarnos a la antigüedad. Desde la caída de la humanidad, se había creado un abismo entre Dios y los hombres. Incluso los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés y David, aún no podían entrar en la presencia plena de Dios, porque el sacrificio perfecto aún no se había cumplido. Su fe los salvó, pero aún esperaban la redención definitiva. Aquí es donde entra Jesús. Al descender a los infiernos, proclama la liberación de quienes habían creído en la promesa del Mesías. Finalmente abre las puertas del cielo a los justos que han estado esperando la redención. Pero su misión no termina ahí. Jesús no solo habla a los justos, sino también a los espíritus rebeldes. Colosenses 2:15 nos dice que Él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, su paso al más allá es un acto de triunfo. Los poderes demoníacos ven con sus propios ojos que su reinado ha terminado. Satanás pensó que había vencido cuando vio a Jesús morir en la cruz, pero es todo lo contrario. Jesús transforma la muerte en victoria, y su paso al infierno es el anuncio oficial de la derrota de las tinieblas. Es aquí donde vemos una poderosa lección para nuestra fe. ¿Con qué frecuencia nos sentimos encerrados en prisiones espirituales, agobiados por nuestras faltas, nuestros miedos o nuestros fracasos? Sin embargo, Jesús ya lo ha logrado todo. Él descendió a las profundidades del reino de los muertos para que nunca tuviéramos que experimentar esta separación definitiva de Dios. Su sacrificio no fue solo un acto simbólico, sino una acción concreta que rompió las cadenas del cautiverio espiritual. La pregunta es, ¿aceptamos esta libertad que Él nos ofrece? Al descender a los infiernos, Jesús deja un mensaje claro. La muerte ya no tiene la última palabra. Lo que parecía la mayor derrota se convierte en el acontecimiento más glorioso de la historia. Y esto es lo que exploraremos más a fondo a continuación. ¿Cuál fue la misión exacta de Jesús en el más allá? Si Jesús descendió a los infiernos, no fue para vagar en la oscuridad, ni para ser dominado por la muerte. Llegó allí como conquistador, con una misión precisa y gloriosa. Lejos de ser un prisionero, era el libertador. La Biblia nos muestra que durante siglos, las almas de los justos han estado esperando la venida del Mesías. Abraham, Moisés, David y tantos otros hombres de fe aún no habían recibido plenamente la promesa de la salvación, porque el pecado
aún separaba a la humanidad de Dios. Por eso, cuando Jesús desciende a los infiernos, viene a allanar el camino a la redención. Su sacrificio perfecto en la cruz fue el precio que faltaba para liberar estas almas. Así cumple lo prometido desde el Génesis: la restauración total de la relación entre Dios y la humanidad. Pero la misión de Jesús no se limitó simplemente a liberar a los justos. También vino a proclamar juicio sobre los que habían rechazado a Dios. En Juan 3:19 se dice: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lejos de ser una simple advertencia, es una realidad espiritual. Quienes rechazan la gracia divina quedan encerrados en su propia elección. Jesús anuncia claramente que la salvación se ofrece, pero hay que aceptarla. Esta es una verdad fundamental que todavía vemos hoy. Cada uno es libre de seguir a Dios o alejarse de Él, pero debemos ser conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Entonces, Jesús hace un anuncio que lo cambia todo. El pecado y la muerte son derrotados. El sacrificio de la cruz no fue solo un acto de amor, sino una victoria absoluta sobre las fuerzas del mal. Proclama su triunfo sobre Satanás y rompe definitivamente su autoridad sobre quienes creen en él. Colosenses 2:15. Nos recuerda que Jesús humilló los poderes de las tinieblas, demostrando su derrota ante todo el universo espiritual. Imagínese la escena. Las fuerzas demoníacas pensaron que habían vencido al ver morir al Hijo de Dios, pero ahora Él se aparece ante ellos, como un rey victorioso. Esta verdad nos enseña algo esencial. Jesús nunca viene a nuestras vidas para dejarnos en sufrimiento o espera eterna. Él viene a liberarnos, restaurarnos y darnos un futuro. Muchos hoy viven como prisioneros espirituales, encerrados en sus propios errores, arrepentimientos y temores. Pero Jesús ya pagó el precio. Si creemos en Él, tenemos la certeza de que nuestras cadenas están rotas. Aquí es donde se encuentra el verdadero poder del Evangelio. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Y esta misión culmina en el acontecimiento más importante de la historia: la resurrección de Jesús. Porque, después de haber descendido a las profundidades del más allá, no permanece en la muerte. Él sale victorioso, demostrando que la vida triunfa sobre la muerte. Esto es precisamente lo que exploraremos en el siguiente punto: el triunfo de Jesús y el significado más profundo de su resurrección. En la mañana del tercer día ocurre un hecho que cambia toda la historia de la humanidad. Jesucristo sale vivo del sepulcro. Después de descender a los infiernos y proclamar su victoria, no permanece prisionero de la muerte. Él triunfa plenamente, demostrando de una vez por todas que el poder de Dios es más fuerte que el pecado, que el sufrimiento e incluso que la muerte misma. En 1 Corintios 15:55, el apóstol Pablo escribió estas poderosas palabras: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?». En otras palabras, la muerte ha perdido su poder sobre quienes creen en Jesucristo. Ya no es un final, sino un paso hacia la vida eterna. La resurrección de Jesús no es solo un milagro impresionante, es la piedra angular de la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, su misión habría estado incompleta. Pero al salir de la tumba demuestra que es verdaderamente el Hijo de Dios, que todo lo que anunció es verdad, y que la salvación ahora está disponible para todos los que creen en Él. El Evangelio no sería un mensaje de vida si se detuviera en la cruz, pero termina con la victoria absoluta de Jesús sobre todo lo que podría separar a la humanidad de Dios. Su triunfo también es el nuestro. En Él tenemos la seguridad de que la muerte ya no tiene la última palabra. Este momento también marca el comienzo de una nueva era. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección, les da una misión clara: id por todo el mundo y anunciad esta buena nueva. Mateo 28, 19, 20. Esta es la prueba de que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una verdad que todavía transforma vidas hoy. Jesús no permaneció en el sepulcro, está vivo y sigue actuando.
Él consuela, cura, salva. Y este poder de la resurrección siempre está disponible para quienes ponen su fe en Él. Si la resurrección de Jesús es una realidad, entonces la vida eterna es segura para los que creen. No se trata solo de vivir después de la muerte, sino de experimentar ahora mismo el poder de Dios en nuestra vida diaria. Demasiadas personas viven como si todo se detuviera aquí, olvidando que Jesús es la prueba viviente de que hay más que esta existencia terrenal. Su triunfo sobre la muerte nos recuerda que cada elección espiritual importa y que tenemos un destino eterno. Y es precisamente esta pregunta la que nos lleva al último punto, la elección que todo ser humano debe hacer. Jesús ofreció la salvación a todos, pero tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar este don divino. ¿Qué decisión tomaremos? Si Jesús logró todo mediante su muerte y resurrección, entonces, la pregunta esencial sigue siendo, ¿qué hará la humanidad con este regalo inestimable? El Evangelio es claro, Dios ofrece la salvación a todos, pero corresponde a cada uno hacer su propia elección. En Juan 3:16 está escrito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo por sí solo resume el plan de salvación. El amor de Dios es inmenso, pero requiere una respuesta. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, pero llama a todos a tomar una decisión crucial, creer en Él o rechazarlo. Muchos preguntan, si Dios es amor, ¿por qué existe el infierno? La respuesta es sencilla. Dios no obliga a nadie a estar con Él. Creó al hombre con libre albedrío, dándole siempre la posibilidad de elegir entre vida espiritual y muerte. El mismo Jesús nos advierte que el infierno nunca estuvo preparado para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. Sin embargo, aquellos que rechazan la gracia divina eligen estar separados de Dios por la eternidad. Es una realidad difícil, pero resalta la urgencia de la decisión que todos deben tomar. Creer en Jesús no es una simple adhesión religiosa, es una elección que transforma una vida. Quienes depositan su fe en Él experimentan una paz que nada ni nadie puede quitarles. Ellos reciben la certeza de un futuro glorioso con Dios. Por el contrario, ignorar este llamado, posponer las cosas o elegir vivir sin Dios, es correr un riesgo eterno. Demasiadas personas viven como si esta vida fuera lo único que importa, olvidando que nuestra existencia aquí es solo un respiro comparado con la eternidad. La elección es real y las consecuencias son irreversibles. Pero no basta con creer teóricamente en Jesús. La verdadera fe se manifiesta en la obediencia y en la transformación del corazón. Jesús no busca discípulos que lo acepten de labios para afuera, sino hombres y mujeres comprometidos a vivir para Él, reflejar su amor y caminar en sus caminos. Él dio todo para salvarnos, pero espera que respondamos a su amor con una vida dedicada a Él. Entonces surge la pregunta, ¿qué elección haremos? Jesús lo cumplió todo, lo dio todo, pero nos deja la responsabilidad de responder a su llamado. La eternidad depende de esta decisión. Hoy tenemos la oportunidad única de decir sí a Jesús, de seguirlo y vivir la vida que Él nos ha preparado. Nunca es demasiado tarde para aceptar su amor y caminar con Él. Esta elección está en nuestras manos. Después de explorar esta fascinante verdad bíblica, queda una pregunta esencial. ¿Qué harás con esta revelación? Jesucristo venció la muerte, rompió las cadenas de las tinieblas y dio a todos la oportunidad de la vida eterna. Pero este precioso regalo requiere una respuesta. ¿Crees en esta victoria? ¿Aceptas la salvación que Él te ofrece? Esta elección determinará tu destino eterno. Cuéntamelo en comentarios. ¿Qué aprendiste hoy que más impactó? ¿Tu fe? ¿Hay algún aspecto del descenso de Jesús a los infiernos que no conocías? Espero leer sus respuestas y discutir con usted. Tu testimonio puede fortalecer la fe de otra persona. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y habilita las notificaciones.
porque exploramos cada semana verdades profundas de la Biblia que pueden transformar tu vida. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Finalmente, no te vayas todavía. Otro poderoso mensaje te espera en la pantalla. Haz clic ahora y descúbrelo. Otra revelación bíblica esencial que podría cambiar tu fe para siempre. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Marco.